Bueno, pues bienvenidos a esta última sesión de las conferencias de la Universidad Popular Carmen de Michelena. En primer lugar, daros las gracias por haber sostenido de forma regular todo el ámbito de conferencias y ahora estamos justo terminando todo el ciclo que estamos preparando para el curso que viene, del cual ya se informará en la web de la Universidad Popular. Como fin de fiesta hemos tratado a lo largo del año de plantear conferencias que fueran diversas en su temática, plurales en las opiniones, entretenidas y con creemos que un buen nivel por parte de los ponentes. Supongo que no habremos conseguido todo lo que pensábamos, pero ese era el objetivo. Dar también las gracias al equipo de audiovisuales de la Universidad Popular por el apoyo permanente y porque gracias a ellos hemos conseguido que las conferencias no solo se celebren, sino que también tengan una vida posterior en la web de la universidad. Y hoy acabamos con una conferencia bastante curiosa, bastante peculiar, sobre la historia del Camino de Santiago. Me vais a permitir que lea la nota que preparó Luis Beckman, el ponente. Dice: entendemos la historia como el qué, el cómo y el motivo del camino. Todo proviene de una leyenda que se hizo realidad y desde ese momento llegaron los primeros peregrinos. Llegó a tener un éxito inimaginable en su época. Se expandió al máximo nivel de las grandes peregrinaciones. Renació cuando se pensaba agotada y por su propio nuevo auge algunos piensan en su final como principio peregrino. El camino tiene notas peculiares. Ha soportado y soporta gran relevancia espiritual, social y cultural. Están las rutas principales y otras nuevas casi desconocidas desde hace poco. ¿Sabéis que el camino pasa también por Tres Cantos? En todo caso, es un símbolo mundial y actual del peregrinaje. Y el ponente es Luis Alberto Beckman Gil. Se define como profesión como amante de las caminatas. Se nota que está jubilado y puede poner estas tontunas ya en los currículums, que está muy bien. Amantes de las caminatas por el campo y la montaña. Compró una guía del Camino de Santiago a la edad de 25 años, hace ya algunos de ellos, y no fue hasta octubre del 2012 cuando llegó como peregrino a Santiago de Compostela. Desde entonces no ha parado de andar por el camino, cada vez que tiene ocasión. Tras jubilarse, se incorporó como voluntario a su labor de hospitalero en albergues para peregrinos, combinando la labor de atención a los peregrinos también en la Asociación de Amigos de los Caminos de Madrid, de la que es socio. Por supuesto, sigue caminando para él nuevos caminos de Santiago y disfrutando de ese algo especial que ofrece el camino. Y sin más, gracias de nuevo. Luis. Gracias, buenas tardes. Mirad, esta es la credencial que llevábamos los peregrinos, en la que se va marcando pues un sellito por cada día, normalmente en los albergues donde se va durmiendo, ¿no? Esta es otra, pero es un poquito especial, ¿vale? La vais a ver. ¿Sí? Pues ya ganamos ya esto, pase. Dios mío. Es de un camino, ¿eh? Ida y vuelta. Ese es el peregrino. Bueno, luego hablaremos de él, ¿eh? También vamos a hablar de un caballo, de la paz, de tramposos, de innovación, de manos, de inventos, varias cosas. Vamos a empezar con el caballo blanco. Unas es un chino que originario del mar de China, de un pueblecito en la costa en el mar de China, y vivía en Italia. Decidió hacer el Camino de Santiago y se hizo el Camino de Invierno de Santiago, no, el Sanabrés, y al llegar a un pueblo de Orense, pues dijo: casi que voy a llegar a Santiago, pero en caballo. Quiero llegar en caballo a Santiago. Y no solo quiero llegar a Santiago, si es que me apetece luego irme hasta mi casa en caballo. ¿Vale?
Este hombre no había montado en su vida a caballo, no sabía cómo se cuidaba un caballo, no sabía nada de los caballos. Lo que hizo fue consiguió ponerse en contacto con el presidente de una asociación equina y este le facilitó un caballo. El hombre el presidente, después de hacerle varias preguntas de lo que sabía sobre los caballos, dice: tratamos de disuadirlo de su aventura, porque unos no sabía montar, ni mucho menos organizar un viaje tan largo. Se requiere GPS, alforjas, previsión de habituamiento. Dice, no hubo forma, estaba tan convencido de querer hacer aquello. Y por otro lado, le dicen a unas, dice, ¿pero esto qué es? ¿Una promesa? ¿Un reto? ¿Qué es? Y unas dice, yo quería ir del Atlántico al Pacífico, sin planes concretos, simplemente me gustaba mucho la idea cuando pensaba en ella. Y no traté de entender por qué. Tipo curioso. Este hombre realmente llegó a Santiago con su caballo blanco, lo habéis visto ahí, Furión se llama. Le regalaron una bandera de Galicia para que la llevase a su tierra y ondease en su pueblo. Cuando fue avanzando por toda Europa con su caballo, le tiró el caballo varias veces, porque el hombre, pues, cada vez que el caballo olía una yegua o algo, pues salía corriendo y no sabía controlarlo. La mala suerte es que en Bulgaria chocó un coche con las patas del caballo traseras y le rompió una pata. Entonces todo el mundo le decía que tenía que sacrificar el caballo, un caballo con una pata rota, sacrificarlo. Él le había cogido tanto cariño que lo que hizo fue, había ido poniendo cosas en las redes de su viaje, y entonces una señora le dijo que había un veterinario en París, Bulgaria, París, que le podía curar la patas seguro. Y le dijo, yo te doy dinero para que lleves el caballo hasta París. Llamó al veterinario, le dijo que sí, 12.000 euros. Bueno, pues hizo un crowdfunding, consiguió el dinero y se llevó el caballito hasta París. En París él tuvo que estar durmiendo en una tiendecita de campaña unas semanas, luego le dejaron una casa y a los 6 meses lo que ha hecho, porque el caballo tardó 6 meses en recuperarse, ya no podía seguir andando tantísimo y lo que ha hecho ha sido devolverlo a Ourense. Y él dice que se quiere quedar a vivir en Ourense, junto o cerca de su caballo. Un peregrino también curioso. Alberto Castelló es el que habéis visto al principio, este hombre con la barba rubia. Es un valenciano, se quedó en el paro con la mujer se separó de la mujer, ¿no? El hombre, un poco perdido, se puso a hacer el camino primitivo, andando. Y cuando llegó a Santiago, dice, pues yo voy a seguir andando. Bueno, pues eso fue en 2013. Ha seguido andando hasta el abril pasado, sin parar. Los 2 primeros años no llevaba ni teléfono. El hermano le dijo que por favor, que le mandaba él un teléfono, dice que no, que le distraía y además tenía que estar pues atado al teléfono de alguna manera. Lo que hizo es que le abrió una cuenta de Instagram y él accedió a que otros peregrinos le fuesen haciendo fotos y las subiesen a Instagram. Por eso ahora tiene una buena colección de fotos. Por lo menos para que la familia supiese que él estaba bien, ¿no? Este hombre ha peregrinado a Roma, ha hecho todos los caminos de España, no lleva dinero, no mendiga, no pide dinero, únicamente en algunas iglesias le dan donativos para sostenerse. Y el último camino que ha hecho, que ha acabado ahora, esa credencial que se ve, son 700 y pico días y 12.000 kilómetros. Desde Santiago hasta Jerusalén y volver.
¿vale? Dice que ha bebido cervezas de todos los colores y de todos los sabores, ¿vale? Ha encontrado gente maravillosa. Él dice que es sobre la paz porque dice, yo siempre intento hablar con la gente sobre la paz. Me preocupa la paz en el mundo. Y él mismo dice, judíos, musulmanes, cristianos, me han aupado día a día. A la vez que en todo el mundo he visto que hay hombres y mujeres que piden por la paz a cada hora. Y se ha encontrado tantísima gente acogedora y con el anhelo por una paz universal que supera la realidad de las 7 guerras a mamporros letales que mantenemos hoy en día en el mundo. Ahí le veis, le están sellando una credencial. Este debe ser un monje de Grecia o de por ahí, de Chipre. Tuvo que ir por Chipre porque con la guerra de Siria y esto, pues no pudo llegar. Aquí le veis con su... Esta es la credencial que lleva. Tiene un buen tocho de credencial. Esta. Pasó por Madrid, yo le conocí. Nada, estuve hablando con él unos breves minutos, pero la verdad es que una persona que te da una paz y una tranquilidad tremenda. En los caminos de Santiago, sobre todo de Sarria a Santiago de Compostela y en el portugués, desde Tui hasta Santiago, se han ido poniendo personas con unas mesitas y te ponen un sello. El sello que te ponen gratis en cualquier bar, en cualquier tienda, en donde sea, pues estos lo que han hecho es inventarse sellitos muy bonitos con lacre. O otros te ponen una cintita, otros te ponen una medallita en el lacre y te lo sellan y bueno, te piden un donativo. Imaginaros que en verano, en agosto, pueden pasar por el camino de francés, pues pueden pasar fácilmente 2.000 personas. A poco que alguno le vaya dando 1 euro, pues la cantidad es un nuevo tipo de negocio, ¿no? que nace en el camino. Óscar Jiménez es un parapléjico que este hombre le hicieron una operación y fue fallida la operación, se quedó parapléjico con 36 años y decidió, para sensibilizar sobre la situación de las personas con problemas medulares y además sacar apoyo económico para la investigación de estos problemas, pues decidió irse desde Roncesvalles con su silla de ruedas hasta Santiago de Compostela, 800 kilómetros. Es una silla especial de estas bajitas, en plan triciclo, pero bueno, el camino se las trae. En 2024 a Santiago han llegado 288 peregrinos en silla de ruedas, no desde Roncesvalles, pero bueno, muchos se dan 100 kilómetros, ¿no? Pero bueno, seguro que acciones como la de él, pues ha hecho que otros se animen y lleguen a estos logros difíciles, ¿no? Porque el camino no es un camino complicado, pero muchas veces vas por senderitos, vas con cuestas potentes, vas por caminos de tierra, te llueve, te hace de todo. Tramposos y mentirosos los hay siempre, los hay todavía. Desde la Edad Media, en la Edad Media los llamaban gallofos. En el Codex Calistrino ya te dice que hay que tener cuidado porque a la salida de los albergues, los llamaban hospitales. Hospital viene de ser hospitalario, no de curar, que también los curaban, ¿no? De hospitalidad viene. Pues había personas que los veían salir, los acompañaban como si fuese otro peregrino y cuando llegaban al bosque o a algún sitio concreto había otros, los robaban y los mataban. ¿Vale? Luego también en 1500 hay otro escrito de las Cortes de Valladolid que dice que no se confundan los peregrinos con los vagabundos. Bueno, hoy en día hay muchas personas en el camino.
Hay personas que están muy perdidas de la vida y están andando por el camino, van y vienen, no se sabe muy bien, se quedan en un albergue, buscan un trabajillo, siguen. Hay otros que realmente, sobre todo en los caminos más concurridos, están al acecho del dinero, de ciertas pertenencias. No son muchos, no es una cosa grave. A poquito que tengas un poquitín de cuidado con tus cosas valiosas, no te va a pasar nada. Pero bueno, están ahí y van de albergue en albergue, van saltando. Entonces yo cuando he estado hospitalero a veces me han llamado y me han dicho, oye, que soy el albergue de 2 pueblos más para allá, que aquí ha dormido un tío y creemos que se ha llevado algo. Bueno, pues nos vamos avisando, ¿no? Pero vamos, no es un problema grave, pero lo hay y ya lo había pues en el Codex Calistinus, que es la Biblia, digamos, del Camino de Santiago. Esta foto la hice yo en el primer camino que hice. Y es que me resultó muy gracioso ver esa máquina en la nada, era la nada, un camino, no había nada, una casilla allí de labranza, de ganadería, y tenían esa máquina agarrada con cadenas para que no se la llevasen, ¿eh? Me llamó la atención. Bueno, ahora te encuentras con esto. Fijaros cómo ha cambiado la cosa, ¿eh? O sea, el marketing a tope. Incluso pone abierto hasta el amanecer, ¿eh? Fijaros el detalle. Mocho es un señor que se decidió a hacer el camino, era de Alicante, llegó a Santiago, volvió a su casa y la siguiente vez que volvió al camino le había pedido, él trabajaba en una fábrica de juguetes en Ibi, entonces le pidió a su antiguo jefe, porque ya estaba jubilado, que le dejase una máquina de hacer piececitas de plástico, una vieja que había, y le pidió los retales, los recortes de las máquinas de los juguetes, y se decidió hacer manitas. Son estas manitas de aquí, unas manitas de plástico que pone C Santiago, C. Santiago y una flechita. Y las empezó a ir dando a aquellos peregrinos, compañeros de peregrinaje, que le daban algún tipo de sensación. No a todos, a alguno, sin definir exactamente por qué, sin concretarlo, pero él las iba dando. Entonces la gente le fue llamando y le dijo, oye, ¿no tienes más manitas? Yo te compro manitas para el camino. Él cogía, hacía un paquete y las enviaba. Te las enviaba por correo gratis, no te cobraba absolutamente nada. Y dice, casi 2 décadas después, la gente sigue pidiéndomelas y regalándolas. Aparentemente son un pedazo de plástico sin valor, pero tienen algo que hace feliz a los demás. Y eso me provoca una gran satisfacción. No se compran, no se venden, porque dice, la mano no vale nada, porque la amistad no tiene precio. Sigue haciéndolo, ahora sí que ha hecho unas en este color, que es de una asociación de niños con cáncer o algo así, me parece, y entonces lo que sí que pide es algo de dinero para la asociación, con estas de este color. Pero sigue regalándolas, ¿eh? Yo tengo 4 o 5 de estas que me han ido dando peregrinos. Bueno, pues vamos a entrar un poquito en el tema en sí del camino, ¿no? Esta es una introducción para que veáis cosas curiosas que hay en el camino. La leyenda. Tenemos que hablar de la traslatio. Es un palabra, pero en el Museo de las Peregrinaciones de Santiago es así como lo van definiendo, con lo cual vamos a usar esa palabra. Traslatio en sí es el traslado de Santiago hasta donde está enterrado. Santiago, ya nos dice algunos escritos del siglo VI,
que estuvo peregrinando en Hispania. No dice exactamente dónde, pero dice que en Hispania. Y luego hay muchas, y que fue enterrado allí, también lo dice. Y luego hay muchos otros apócrifos que habla de diversas situaciones que le pasaron en España, etcétera, mientras él predicaba. Pero eso lo vamos a dejar aparte. Cuando terminó de predicar, o pensó que había terminado su labor, se fue otra vez a Tierra Santa, y allí lo que hizo la autoridad romana pues fue darle martirio, condenarle a muerte y matarle. 2 discípulos de él, Teodosio y Atanasio, dijeron: ¿qué hacemos con el cuerpo? Pues cogieron el cuerpo y dijeron: lo mejor es llevarle donde ha predicado. Y le metieron en una barca y dice la leyenda que en 7 días en la barca llegó hasta Padrón, hasta Iria Flavia, que era la ciudad que había entonces. Luego de ahí, lo de Padrón viene luego mucho más tarde. Los discípulos, al llegar a Iria Flavia, se bajaron del barquito y se fueron a ver a la reina Lupa. A la reina la dijeron: mira, tenemos un apóstol de Cristo, queríamos enterrarle aquí porque estuvo predicando. Y la otra dice: uy, estos vienen aquí a comerme la gobernanza y me van a montar un lío. Dice: mira, a lo mejor yo os doy un terreno para que le enterréis, pero tenéis que ir al prócer romano de la zona a pedirle permiso. Sin su permiso, pues no. Y dijo la Lupa, pensaba, dice: cuando llegue el romano le van a dar matadile a estos dos, los van a matar. De hecho, cuando estaban casi llegando donde estaba el romano, que se llamaba Duio, vinieron unos soldados y les hicieron una emboscada y estuvieron a punto de morir. Pero no murieron, ¿por qué? Porque cruzaron un puente rápidamente y vino un ángel y destruyó el puente. Con lo cual pudieron huir. Y se fueron corriendo a Lupa: Lupa, Lupa, mira lo que nos ha pasado, que esto, que el otro. Y la otra les dijo: bueno, dice, pero necesitáis un carro o algo, ¿no?, para llevarlo. Dice: mira, tengo unos bueyes en un terreno, en el monte. Dice: ir allí a los bueyes y cogéis 2 bueyes y con eso pues ya lo atamos a una carreta y lleváis el cuerpo. Bien, ellos se van para arriba y cuando están llegando al terreno, un dragón vigilaba el terreno. Con lo cual el dragón les empieza a echar fuego y ellos empiezan a santiguarse, a poner el crucifijo, y la tripa del dragón estalla y se muere. Bueno, problema menos. Ya llegan al terreno, entran y no eran bueyes, eran toros salvajes lo que había allí. Entonces los toros vienen a por ellos, de nuevo se santiguan, ponen la cruz y los toros agachan así la cabeza para que les ponga el yugo y se bajan a ver a la reina Lupa. La reina Lupa ya conocía todo esto, con lo cual la reina Lupa dijo: oye, lo que tenéis que hacer es bautizarme y yo soy cristiana, porque después de todo esto estoy súper convencida. Y les dijo que fuesen al bosque de Libredón a enterrar el cuerpo del apóstol Santiago. Allí fueron y allí lo enterraron. Y ya no sabemos más hasta al cabo de unos cuantos siglos, en el siglo IX, vivía allí, bueno, ahora viene la inventio, eso fue la traslatio, ahora viene la inventio. Y para hablar de la inventio hay que hablar de la revelatio. La revelatio es que un hombre santo, eremita, que vivía en la zona de Libredón, pues empieza a ver unas luces que salían del suelo, unas luminarias subían. Y el hombre dice: esto es muy raro, y siguen las luminarias. Entonces avisa a
el obispo de Iria Flavia, que se llamaba Teodomiro, y dice: Teodomiro, aquí hay unas luces muy extrañas, sería bueno que vinieses. Dice: vale, ya, cuando pueda ya voy. Al cabo de unos meses seguían las luces, cada vez más luces, y se lo vuelve a decir. Y el otro dice que sí, hombre, que sí, que en cuanto pueda voy. A los días siguientes a Teodomiro en sueños se le aparece, tiene una revelación de que Santiago está enterrado en esa zona y que le tiene que ir a buscar. Al poco vuelve otra vez Payo es el eremita, Pelayo, y le vuelve a decir: oye, que cada vez que esto de las luces, dice: no te preocupes, que ahora sí que voy. Y de hecho le acompañó, él fue con su caballo y tal, el otro a pie porque era eremita, y efectivamente vio las luminarias que se encendían. Con la gente que le acompañaba les ayudaron a quitar unos arbustos que había y vieron que había un tunelito entre esos arbustos. Y al bajar había como una pequeña cueva con tres ataúdes. Entonces dijo: ya está, Santiago apóstol, que se me ha aparecido, y los dos discípulos, Teodomiro y Atanasio. Iba a decir Anastasio. Atanasio, ¿vale? Así que esa es la inventio. La inventio es la formulación de que esa es la tumba de Santiago. También hay quien dice, veis aquí como un pequeño edificio, mausoleo, es como una pequeña oratorio de los que tenían los romanos, y hay quien piensa que en realidad aquí vivía un romano ilustre, con cierto poder, y que había enterrado ahí, había hecho un sepulcro para él, para su familia. Y luego, con el tiempo, con los siglos, pues se habían ido llevando las piedras, había crecido maleza, y al final, pues realmente lo que estaban viendo eran una sepultura de romanos. Hay otros que dicen que en Treveris, en Trier, en Alemania, hubo un obispo que le condenaron por herejía, un obispo muy famoso, Prisciliano, y que éste huyó. Para que no le matasen, huyó y se fue al fin del mundo, a Galicia. Claro, al fin del mundo. Y que realmente ese es Prisciliano y unos discípulos suyos. Pero bueno, lo que nos vamos a quedar es con que es Santiago, está clarísimo, vamos. ¿Vale? Entonces, el obispo dice: bueno, pero esto hay que hablarlo con el rey. El rey en ese momento era Alfonso II el Casto, que tenía su sede del reino en Oviedo, ¿vale? Así que mandan un emisario y Alfonso II el Casto dice: sí, muy bien, pero todos quietos, todos parados, que nadie hable de esto, voy a ir yo a verlo y yo seré el que diga si es Santiago o no. Alfonso II empieza el camino y como dura unos cuantos días, pues le da tiempo a pensar. Y dice: a ver, Santiago, joder, la fama que tiene, un discípulo de Cristo, pues casi que no viene muy bien que esté aquí, porque además están los musulmanes, tener aquí un discípulo de Cristo enterrado nos va a dar más fuerza para ir empujando a los árabes hacia abajo. Y efectivamente llegó y dijo: sí, claro, esto está clarísimo, la sepultura de Santiago y sus dos discípulos. Hizo un segundo viaje, dijo: hacer una iglesia, y cuando esté la iglesia hecha enterramos ahí los... O sea, que esté en el mismo sitio donde está la sepultura, hacer una iglesia
y yo vendré a inaugurarla. Entonces hizo un segundo viaje y inauguró el templo el 6 de mayo de 899, del año 899. Así que ese es el primer peregrino de la historia que va a Santiago, Alfonso II el Casto, y va precisamente para inaugurar la iglesia donde está el sepulcro. A partir de entonces, pues empieza a coger fama rápidamente y empieza a ir mucha gente a Santiago, igual que ha ido él. Con lo cual, la pequeña iglesia que tenían, que era muy chiquitita, es esta amarilla que coincide con el sepulcro, pues va creciendo. ¿Veis la otra naranja? Va creciendo y va creciendo, según van llegando más peregrinos hasta la catedral que tenemos hoy en día, la preciosa Catedral de Santiago de Compostela. Bueno, pues todo esto va a influir en la historia, y la historia también va a influir en el Camino de Santiago. Ahí veis los principales caminos, los troncos principales del Camino de Santiago. Está el francés, luego de centros marianos, coinciden con centros marianos, París, Tours, Vercelay y Le Puy de Velay, Velay, Le Puy en Velay. Y eso veis como no solo en España, sino que además todo se transmite a Europa, y los troncos de los caminos van creciendo hacia Europa. Incluso llegan al final a Polonia, Hungría, y llegan también a Inglaterra. Algo muy importante, esto no se podría haber producido antes porque los árabes estaban ocupando casi toda la península de España, con lo cual, la península ibérica, perdón. Con lo cual, hasta que no empiezan a empujar a los árabes, y primero los empujan hacia el Duero, luego al sistema central y luego al Tajo, sobre todo Duero y Tajo, es cuando las zonas cristianas se van asentando y van ganando en seguridad. Porque en esas fechas todavía había muchas guerrillas. Los árabes volvían otra vez para arriba, los empujaban otra vez para abajo, pero bueno, según se van asentando, veis que os he hablado del 899, en el 929 ya estaban en el Duero los musulmanes, ya habían bajado hasta el Duero, ¿no? Aunque seguía había escaramuzas. Y luego pues todavía los van empujando más. Con lo cual, el Camino de Santiago, como os decía antes, lo que hace es ayudar, es un refuerzo moral muy fuerte para que los cristianos vayan empujando a los árabes para abajo. Al mismo tiempo, Santiago va ganando rápidamente mucha importancia y Alfonso V le da fueros de la ciudad. En 1019 le da los fueros a la ciudad, la primera ciudad de Galicia que tiene fueros, lo cual es muy, fijaos lo importante para que fuese la primera. Y luego en 1120, doña Urraca le da el señorío de las tierras de Santiago, que también es otro punto importante, ¿no? Que ya tenga un gobierno propio dentro del reino. Y le nombra a Diego Gelmídez, al arzobispo Diego Gelmídez, le nombra el que lleva esa tierra de Santiago. Y Diego Gelmídez, si vais a Santiago alguna vez, pues veréis que muchos edificios, muchas cosas fueron creadas por él, y es la persona que quizá más impulso le dio a Santiago como lugar de peregrinaje. Arriba veis que hay una maraña de caminos, hoy en día hay muchos caminos. Bueno, pues todos son fruto también de, aparte de donde venía la gente, son fruto de la seguridad que iba teniendo el camino. Según iba teniendo más seguridad más abajo,
el camino fue bajando a una tierra, la tierra norte de Castilla, que era más fácil vivir en toda esta zona que vivir en estas otras zonas. Entonces el camino va bajando. Pero según va habiendo seguridad. Hay un camino que no se conoce mucho, se llama el Olvidado, y es este de aquí, que va desde Bilbao hasta Ponferrada. Ese camino, curiosamente, cuando empezó la época de los Altos Hornos en Bilbao, se hizo un ferrocarril para traer carbón, y se hizo justamente por ese camino olvidado, porque era la zona más llana, con menos pendiente, y justo por debajo de la cordillera cantábrica. Ese ahora es un camino que no tiene albergues, tiene muy poca señalización, pero seguro que dentro de poco le irán dando impulso. Fijaos la importancia del camino. Estábamos hablando de 1019, de 1100 y pico. En el año 1200 había 100 puestos de souvenir en la plaza de Santiago, en el Obradoiro. Decimos que los souvenirs son de ahora. Bueno, la famosa concha, la concha no la llevan los peregrinos a Santiago. Muchas veces hemos visto que dicen que era para beber agua en el camino. No, la concha era lo que identificaba que un peregrino había estado en Santiago y traía su conchita desde Santiago. Y las vendían en la plaza del Obradoiro. Y además 28 puestos estaban directamente gestionados por el arzobispado y otros 72 estaban en régimen de arrendamiento. Les cobraban a gente por tener el puesto. O sea, que ojito, ojito, la gente que tenía que pasar por ahí. Además, había conchas piratas, o sea, había manteros por ahí. y a esos, pues, el Papa incluso dio bulas que son, en realidad, son pequeñas sanciones para aquellos que vendían de forma pirata las vieiras, las conchas. Y además lo hizo durante mucho tiempo y muchas veces. Fijaos la importancia y la cantidad de gente que pudo pasar por Santiago. Con lo cual, el camino, aparte de dar la fuerza moral que os he dicho, también a toda Europa le interesaba ir afianzando el cristianismo, y al papado le importaba mucho. Y el camino conseguía, por un lado, coger la autoridad civil y la autoridad religiosa y ponerlas en contacto, de alguna manera. Con lo cual, el camino fue vertebrando toda, digamos, Europa. Y supuso un intercambio muy importante cultural y económico. Fijaros, el camino francés acaba teniendo grandes ciudades, casualmente, no casualmente, pero acaba teniendo grandes ciudades y son por el camino. Y las ciudades tienen portazgos y cobran impuestos por entrar. Y los puentes en los ríos se hacen grandes puentes y se cobran portazgos también. Y se hacen iglesias y se hacen monasterios y vienen los benedictinos y nos traen la cultura del vino a Logroño. Gracias a ellos tenemos un vino muy parecido al de Burdeos, que es el vino de Rioja. Trajeron esa cultura, trajeron las herramientas que usaban. O sea que toda esa gente que fue pasando por el camino, que algunos se quedaban en España a vivir, en algunos sitios, venían herreros. O sea, además había que dar soporte a toda esa gente y a todos los peregrinos. Y eso producía una economía. Y había gente que, si no tenía trabajo en un lado, se iba allí, porque allí iba a encontrar trabajo fácil. No os hablo de canteros, de un montón de oficios. Y, bueno, luego las artes, ¿no? El románico viene a España
pues fundamentalmente empieza en el camino, casi. Bueno, vamos a terminar un poquito con esta historia y pasamos a otra cosa. Os voy a hablar de dos caminos. Uno, que no es tan conocido, es el camino de San Salvador. Es un camino que va de León a Oviedo. Y fijaros, en Oviedo está la catedral, está dedicada a San Salvador, a Cristo, Cristo Salvador. ¿Vale? En Oviedo, en Santiago, ¿quién está? El apóstol Santiago. El apóstol era un discípulo de Cristo. O sea, está el jefe y el discípulo, el subordinado. Entonces decían, si vas a Santiago a ver al discípulo y no saludas al jefe, lo estás haciendo mal, ¿vale? Entonces había peregrinos que al llegar a León se iban a Oviedo y luego continuaban pues por el Primitivo o por el del norte. De ahí viene esta frase, quien va a Santiago y no al Salvador, visita al criado y no a su Señor. Una frase muy curiosa, muy simpática, a mi parecer. Vale, este es el camino de San Salvador, cruza Pajares. Es un camino que hay que tener mucho cuidado con él en invierno, bueno, y en verano con las nieblas, y en invierno con la nieve, porque veis que no hay árboles, las flechitas están puestas en el suelo, en las rocas, no está muy transitado, hay muchos caminos para ganado, con lo cual vas por un sendero y de pronto te aparece otro, pero es muy bonito, ¿eh? El camino es muy bonito. Y tampoco es que sea tan exigente, a mi juicio. Bueno, ahora está el camino, el que es. ¿Cuál es el camino para ir a Santiago? Mucha gente dice, pero ¿cuál camino vas a hacer? El que tendría que hacer es el desde mi casa. Porque los peregrinos, ¿de dónde salían? De su casa. Y además tenían que volver. Y no había ni AVE, ni alsa, ni nada. O sea, volvían a patita, ¿no? Como Alberto, que lo hemos visto que ha ido hasta Jerusalén y ha vuelto a patita. Vale, pues tenemos el Camino de Madrid. Yo estoy en la Asociación de Amigos de los Caminos de Madrid y este camino va de Madrid, pasa por Tres Cantos, La Granja, Segovia, no toca Valladolid, pero te puedes acercar a Valladolid, y engancha con el francés en Sahagún. Sahagún está en la mitad del camino entre Roncesvalles y Santiago. Ahí ves el cementerio que hay en la zona de Monte Carmelo, por ahí sale de Madrid capital, y luego va por el lateral de la autopista, por el lateral izquierdo, según subimos, va por el lateral y sigue hacia Colmenar. Hay un pequeño desvío que entra en Tres Cantos porque tenemos dos albergues. Bueno, hay dos albergues en Tres Cantos, por si no lo sabíais. Entonces, está la acogida de la parroquia de Santa Teresa de Jesús y la casa de acogida de la misión Emmanuel. A estos hay que llamarlos porque no están abiertos permanentemente, pero los llamas y te facilitan pues poder de quedar. De Madrid aquí hay 25 kilómetros o 26 en el camino y luego la siguiente etapa va de Tres Cantos a Manzanares el Real. Estos planitos están cogidos de una aplicación que se llama Gronce, con Z, que luego os enseñaré. Es muy buena aplicación. Luego el camino sigue por Colmenar, Manzanares, Matalpino, Navacerrada, Cercedilla y en el puerto de la Fuenfría pasa a la zona de Segovia. El puerto de la Fuenfría es el punto más alto de todos los caminos de Santiago que hay en España. Es curioso, pues es el más alto. Mucha gente dice Cebreiro o la Cruz de Hierro. No,
es el puerto de Afuenfría. Morir de éxito. Lo comentaba Alejandro al principio, en la introducción. Morir de éxito, el camino está cambiando, pero yo creo que ha estado cambiando mucho tiempo. Lo que pasa es que muchos peregrinos que hasta ahora hacían un camino que no estaba masificado, que no tenía tanta infraestructura turística, pues ahora a muchos les da cierta cosa, ¿no? Vamos a hablar un poquito de esto. Mirad, hay una hostelería que está creciendo, principalmente en los últimos 100-150 kilómetros de varios caminos, que es tremenda. Con lo cual hay muchísimo. Sitios donde en 10 kilómetros entre pueblo y pueblo no había nada, ahora te encuentras 4 bares o 3 bares, ¿no? En la nada, porque no hay población, está para los peregrinos. Eso está ocurriendo en la zona de Galicia. Hay una industria del transporte de mochilas brutal. O sea, ya de Sarria a Santiago, poca gente, un 10, un 15, un 20% de los que hay en las épocas de más afluencia, llevan mochila. El resto se lo llevan. Pero no es que les lleven la mochila, que les llevan maletas de 22 kilos. Las maletas grandes de avión, pues esas las ves luego en el albergue puestas. Ahí llevan de todo, claro, ropa de fiesta, ropa de... No es como los demás, que llevamos la muda y 2 más, la puesta y 2 más, por si acaso. Las bicicletas. A mí me gusta mucho la bicicleta y montar en bicicleta, pero cuando en esos últimos 100 kilómetros te adelantan 40 bicicletas o 50 bicicletas en un día, por caminos muy estrechitos que te tienes que parar, que llevas 10 o 12 o 20 días andando, haciendo 25 kilómetros cada día, pues la verdad es que acaba cansando un poquito. Y además a veces son grupos de 6 que tardan pues 1 minuto en pasar, o medio minuto, con lo cual tienes que estar parado. Y las que más queman son las bicicletas eléctricas. O sea, tú vas subiendo una cuesta arriba y de pronto oyes cling, cling, y miras para atrás y a 25 metros viene un tío con la bicicleta eléctrica que dice, te estoy avisando. No, no me estás avisando, me estás avisando de que me pare, me orille, porque no hay sitio y que pases tú. Yo cuando voy andando en un camino y voy más deprisa que otro peregrino, yo me pongo detrás de él. Y hasta que no llega a un sitio que yo le pueda adelantar, a veces él se para y me deja pasar, y se lo agradezco. Pero normalmente yo me quedo a 6 o 8 metros detrás de él, y hasta que yo no vea que eso es ancho, yo no le toco el timbre. Bueno, perdonad, y no es que quiera ofender a las bicicletas, pero hay momentos en los que cansa un poquito, cansa un poquito. Aparte que pasan a unas velocidades cuesta abajo que te mueres. Saturación de los caminos. Se están saturando todos los caminos de Santiago. Me he saltado turigrinos. Turigrino es como ahora se llaman malévolamente algunos peregrinos. Muchos los dicen a los que van sin mochila y tal. No, yo a un turigrino le llamaría aquel que va con un coche de apoyo, tiene una etapa de 25 kilómetros y a los 15, como es la 1:30 de la tarde, viene el coche de apoyo, los recoge, se los lleva a comer al pueblo y no vuelve. Se ha acabado la etapa se ha acabado, porque comen a tope, comen muy bien en un restaurante y luego se van a un hostal. ¿Vale? Y al día siguiente se levantan tarde, desayunan, hacen su media etapa, viene el coche de apoyo, ellos no llevan nada. ¿Es ser un peregrino? Pues es otra manera, es otra cosa. O sea, realmente no está haciendo un peregrinaje de andar los 100 kilómetros que te dice la Catedral de Santiago para reconocerte, está haciendo otra cosa. ¿Que es rechazable? Pues no, está bien, o sea pero es otra cosa, no es el peregrino normal que va andando de aquí a allá.
Aquí veis, esta foto es de hace 5 años, entre Sarria y Santiago. ¿Veis la cantidad de peregrinos que hay? Eso era en junio, a primeros de junio. Yo ya casi no piso. De Sarria a Santiago, como no sea en marzo o así, no lo piso. Ahí abajo, pues no sé si lo veis vosotros muy bien, pero yo lo que veía cuando hice esta foto era una fila de gente, 2 filas de gente. Unos iban más despacio y los otros más deprisa. O sea, mucha gente. Ahí veis que también van con bicicletas. ¿Veis las maletas en un albergue? En los públicos no te dejan, no te dejan llevarla. No admiten que les dejen las maletas. O sea, ¿esto cómo funciona? Tú dejas la maleta en el albergue por la mañana, viene una furgoneta, la recoge y te la lleva al otro. En los públicos no te dejan que dejen la maleta ni se hacen cargo. Pero estas empresas ya se han buscado las vueltas. Entonces, en la tienda de al lado, que está abierta por la mañana, dejas la maleta y en el otro pueblo, en otra tienda, recoges la maleta y te vas al albergue. Luego en Tudigrinos hay otros, que eso sí que molestan y mucho, y son los que van en coche de turismo, que no andan, harán su senderismo por donde quieran, pero no andan en el camino. Y esos, cuando llegan a un pueblo, que además llegan prontito, cogen y se van al albergue público que vale 10 euros. Van con su coche, sacan el macuto, la mochila, se van al albergue con su credencial, entran, pagan 10 euros y al día siguiente se van. Pero no han andado para nada. O sea, lo usan como un albergue barato. Como un albergue barato. Sí, es imaginación. Claro, el que viene andando y viene 25 kilómetros, 7, 8 horas andando, pues no vea la gracia, ¿no? Que llega al albergue público y está ocupado, está lleno. Estos son anuncios en internet de bicicletas eléctricas para el Camino de Santiago. Ahí ofrece uno, avisa de que tiene máquinas de vending, de que tienen váter también de estos transportables. Y bueno, este está muy bien, porque este no lo vais a ver, pero dice 6 noches desde 157 euros. Tu buen camino. Tú solo disfruta de una experiencia única y mágica. Este señor lo que hace es alquilarles, contratar el albergue y el traslado de mochilas. Pero fíjate, te lo está vendiendo que parece que vas a algo tremendo, ¿no? Normalmente está costando unos 300 euros los últimos 100 kilómetros ahora. Esto es de hace tiempo. Bueno, vamos a ver un poquitín de estadística para ubicar el camino en lo que es hoy. Fijaros, en el año 2003, 74.000 peregrinos. 74. Ah. Sí, es que hace sombra. Vale. Cuando te pones ahí tapas la ventana. Vale. Bueno, 74.000, sí, desde atrás lo más fácil es que no lo vean, tampoco. 74.000. 2004, 499.000. Medio millón. Y este año está creciendo todavía, ¿eh? Del 3 al 15 subió el triple. Sin embargo, del 15 al 24 ha subido pues el doble de lo que había, que ya era mucho. Fijaros. Ahí tenéis también, por si os interesa, españoles 219, extranjeros 279. Están creciendo mucho los españoles, pero porque se están acostumbrando a hacer los caminos cortitos, de 100 kilómetros. Antes solo veías extranjeros, muy poco español. Ahora los españoles se están yendo a Sarria, se están yendo a Tui y hacen los últimos 100 kilómetros, por eso está creciendo mucho en españoles. Pero en kilómetros los que más hacen son los extranjeros. El número de peregrinos por camino, esto lo tengo que leer porque no lo vais a ver desde allí. El que más parece que tiene es el francés, 236.000 peregrinos. Pero es que al portugués le tenemos que sumar el portugués de la costa
y, bueno, aquí portugués y portugués de la costa, son 170.000. Fijaros que es un camino que es bastante nuevo ahora y ya tiene 170.000. Desde que Ryanair puso a Oporto un vuelo baratito, la gente ha ido yéndose a Oporto y ahora ya todo el camino portugués, que no iba casi nadie, pues ahora es quizá en proporción el que más tiene. Y otro que está creciendo mucho es el inglés y el primitivo, que el primitivo no iba nadie y ahora pues tiene 20 y tantos mil. Motivos para hacer el camino. Bueno, aquí la catedral te tiene, para coger la Compostela, el certificado que te dan al final, luego lo vemos, te pide que rellenes una ficha en internet y que pongas el motivo. Entonces ahí pones motivo religioso, no religioso, deportivo, tiene varias cosas. Bueno, los religiosos, 33%. Los religiosos y otros, que es lo que más pone la gente, 46%. En total, 70... Religioso 46. Religioso 46, perdón, sí. Y religioso y otros 33, ¿vale? Entonces esto suma casi un 80 y un 20% no religioso. Peregrinos por país. Estados Unidos hace 3 años era el 4.º país de los que recibíamos peregrinos. Estaba Francia, Italia, Francia y Alemania. Y luego Estados Unidos. Ahora Estados Unidos es el primero. No es que hayan bajado los otros, es que los estadounidenses están viniendo a tope aquí. Y otro muy curioso, son los coreanos. Los coreanos están subiendo. Les dan créditos en la universidad a los coreanos por hacer el Camino de Santiago. Allí hay algún camino parecido que también es así espiritual. Pero sobre todo es que les dan... Es muy curioso porque a veces ves vienen de todo, ¿eh? Yo he visto chiquitas jóvenes solas y chicos jóvenes, pero es muy curioso que ves chiquitas jóvenes, que las ves universitarias, y la madre. Vienen acompañadas de la madre, que además parecen mucho más jóvenes. A lo mejor una persona de 60 años, en los coreanos parece que tienen 50. No sé por qué, pero... La apariencia para nosotros es más joven. Pero bueno, eso es curioso verlo. Y luego, otra cosa curiosa de ellas es en los albergues por las noches cocinan y se traen salsas de Corea y huele el albergue a unas salsas rarísimas, fuertes. A mí en un sitio que no había comido, además tenía una gastritis tremenda, justo en Fitero, antes de entrar en Palencia, estuve solo con un matrimonio coreano, que luego tengo una foto ahí, y me querían dar la comida. No sabían español, no sabían inglés, yo no me podía entender con ellos, yo diciendo que me dolía la tripa. Al final tuve que comerme un trozo de carne, porque parecía que les estaba ofendiendo casi, ¿no? Y claro, aquello picaba, digo, no sé, mi estómago con mi gastritis. Fijaros que me tiré toda La Rioja sin beber vino por la gastritis. Cogí una gastritis pasado Pamplona. Ay. Procedencia. Esto es de dónde empiezan. Pues fijaros que donde ya... Sarria es el que más, pero Tui está ganando mucho. Oporto también, incluso el inglés que empieza en Ferrol, ¿vale? Sarria es el que más, porque claro, hacer los últimos 100 kilómetros es el más fácil. Es más, a mí cuando me dice alguien en la asociación que cuál hace, que no sabe cuál hacer, pero si no lo has hecho nunca, si no vas por montañas, si no eres caminante, vete al francés de Sarria, que tienes muchísimo alojamiento.
porque si vas a otro, pues a lo mejor llegas a un pueblo y no encuentras alojamiento y te hundes. Si eres un peregrino ya con experiencia, pues acabas saliendo como sea, pero... O a lo mejor pues no pueden hacer los 25 kilómetros, tienen que hacer menos. Aquí es curioso, os he querido poner también, fijaros, desde Le Puy, 3.090 personas. Pero es que desde Bélgica, Italia, Alemania, este está repetido, son cerca de 300 personas. Tienen más de 2.000 kilómetros, más de 2 meses andando esa gente. Más de 2 meses andando. Y los ves, los ves en el camino. Yo cuando veo un chiquito, una chiquita o un señor muy mayor de 70 y tantos y me dice que viene de país, digo, vale, yo me voy a mi casa porque, joder, el esfuerzo que llevas, ¿no? Aquí hay unos de Egipto, en la estadística del 24 hay 2 de Egipto, de Noruega 9. ¿Cómo vamos, Alejandro? Bien, voy a tener que correr un poquito más. Número de peregrinos por mes, pues si lo que quieres es estar tranquilo y con poca gente, pues de noviembre hasta febrero. Lo que pasa es que los albergues cierran. En el francés hay todo el año albergues. Hay menos, a veces tienes que hacer etapas un poquito más largas, de 28, 32 kilómetros, pero hay todo el año. Y luego, pues, cuando hay más gente, es aquí, claro. Y septiembre, este año ha habido más que en agosto. En agosto estuvieron entrando 4.500 peregrinos por día, 4.500. ¿En Santiago? En Santiago, sí. Bueno, información, luego ya si algunos queréis algo más de información, hay 2 páginas muy buenas para el camino, para guiarte, que vienen albergues y de todo, y los mapas, gronce.com, y el Camino de Santiago Consumer, que es de Eroski, que también es muy buena. Sí, es de Eroski. A mí me gusta la de Gronce. Bueno, pues vamos ahora, a partir de aquí, ya dejamos un poco más toda esta teoría estadística, vamos a ir viendo una serie de fotos y os voy comentando alguna cosa en alguna, y aquí es donde ya, cuando queréis que paremos o algo, pues paramos, ¿vale? Puede llevar como media hora, más o menos, como mucho esto. Esto es Roncesvalles. Bueno, pues para que veáis dónde empieza el camino francés en España. La gente empieza al otro lado del Pirineo, en Saint-Jean-Pied-de-Port. Sube los Pirineos y al poquito de empezar a bajar está Roncesvalles. Otros empiezan en Roncesvalles, ¿vale? Yo la vez que lo he hecho empecé en Roncesvalles porque fue en marzo y no se podía subir el puerto. Tenías que subir por la carretera el hueco que había dejado el quitanieves. No había camino, el sendero era impracticable por la nieve. De hecho, la primera etapa la tuve que hacer parte por carretera también aquí. Aquí hay un monumento que es el silo de Carlomagno, que me parece que no he acabado de poner la diapositiva, está aquí. Bueno, es un edificio, le podéis buscar en internet si queréis. El albergue es este de aquí, y ahí te ponen el primer sellito. Es un albergue muy bonito y yo no he estado en la misa por la tarde del peregrino, pues dicen que es muy vistosa. Yo no he estado. La catedral estuvo muchos años así, no sé si alguno habéis estado recientemente, ha estado muchos años en obras y ahora está así, que yo la primera vez que la vi sin andamios parecía cartón piedra. Está preciosa, está preciosa, pero parecía cartón piedra. De un blanco inmaculado el granito. Por dentro igual, lo han dejado, el altar que estaba oscuro, con una capa de un dedo de tierra, de polvo, está precioso también. El sepulcro está aquí debajo. Está aquí debajo, se entra por un lateral. De la catedral podríamos hablar muchísimo. Una cosa
que pregunta mucha gente es, ¿y cuándo hay botafumeiro? Pues 2 o 3 días al año, solo. Pero si pagas entre 400 y 500 euros, te sientan aquí delante y te lo ponen ese día. Entonces, si tienes suerte y hay un grupo de 30 o 40 personas que paga, si son japoneses, los coreanos tienen menos pasta, pero los japoneses lo suelen hacer. Entonces, los sientan aquí delante. Yo cuando voy siempre entro a la sacristía y pregunto, oye, ¿ha habido algún grupo que vais a poner el botafumeiro? Y te dicen, sí, hay un grupo que ha dado el donativo. Y entonces, pues, te aprovechas de él, ¿no? Y nos aprovechamos todos los que estamos. Esta es la cola antigua para sacar la credencial. Yo he llegado a estar 2 horas y media en octubre para sacar la Compostela de la cola que había. Ahora te registras en una página web, al llegar allí sacas un turno en una máquina, puedes seguir con el móvil el tiempo que te queda y por cuántos peregrinos quedan. Cuando hay 20 te pones en la cola y entras. Va mucho más rápido y va mucho mejor. Esto lo hicieron desde la pandemia. Esta es la Compostela, la que hay ahora. Había otra antiguamente, hace mucho. Yo he llegado a tener una de las antiguas. Aquí ponen tu nombre en latín, Ludovicum Albertum Beckmann, y algunos chulos hasta te ponen el mes en latín también, otros no. Antes te lo hacían a mano, ahora te meten en una impresora, o sea, te escanean el código que te han enviado para el turno y te lo imprimen. Antes era a manita. Este es otro certificado, el otro es gratis, es donativo. Bueno, no es gratis, o sea, cuando es donativo no es gratis, es donativo. Pero si no pagas nada te lo dan igual. Y este sí vale 3 o 4 euros, es el doble de grande y es certificado de distancia. Te pone desde dónde sales, Roncesvalles, y los kilómetros que has hecho, 755, pone ahí. Y te dice el camino francés, ¿vale? Ese hay que pedirle aparte, o sea, en el momento que pides la otra, dice, y quiero el certificado de distancia. Este no te lo pone en latín, ¿eh? El otro sí. ¿Veis? Aquí está a mano puesto Ludovicum Albertum. Y pone, a ver qué pone ahí. Aprilis. Ese lo ha puesto en latín. El mes también. El fin del mundo. Aquí todos los peregrinos, había peregrinos que querían llegar al fin del mundo, entonces continuaban hasta Finisterre. Este es el último mojón que hay. Este es el último, el 0. Y aquí en el faro ahora han puesto una oficinita, una tienda, y ahí te dan la finisterrana. Si quieres, puedes ir primero a Musía y luego a Finisterre, o primero a Finisterre y luego a Musía. En Musía te dan otro certificado, la murriana, en la oficina de turismo, o sea que se da por certificados, vamos. Esto es justo el final del cabo de Finisterre. Aquí la gente quemaba su ropa cuando llegaba, zapatillas, botas, estaba hecho un asco todo. Y estuve yo una vez en verano y en el periódico apareció que una peregrina había quemado sus zapatillas y su ropa y se había prendido fuego todo el acantilado. Y la mujer lo que hizo fue quemarlo, vio que rodó un poquito, al quemarse rodó un poquito la zapatilla, la fue a coger y como la goma estaba caliente, la soltó. Rodó y quemó todo el acantilado. Y la mujer desapareció. Y los periódicos,
no se encuentra la peregrina que ha quemado el cabo, no se encuentra, tal. Y a los 3 días la pobre se fue a la Guardia Civil y dijo, he sido yo que no quería, he sido yo. La pobre con la presión social y editorial, pues acabó. Ahora lo han prohibido, hay algunos. Yo he estado en el albergue de Musía, de hospitalero, y he visto en Finisterre este año había algo quemado, pero muy poquito. Muy poquito. Hay gente que fallece en el camino, más de la que creemos, y hay bastantes cruces. Este es uno de los más famosos porque lo ve muchísima gente, Guillermo Bat. Este murió con 69 años a una etapa de llegar a Santiago. Había hecho todo el camino francés y antes de llegar... Este invierno yo en Vía de la Plata, a 2 kilómetros antes de llegar al último pueblo, hay una subida muy fuerte, y a 50 metros había una cruz de una persona, también era mayor, y en septiembre. Se vio que con el calor, claro, hay gente que se pone a hacer extranjeros, el Vía de la Plata, a primeros de septiembre. Si vas 20 y tantos, eso eran 26 o 28 kilómetros, que no hay nada para quedarte, y vas a 30 y tantos grados, pues coges una cuesta arriba, de esas que te tienes que parar cada 10 metros, porque es que no te da para más el cuerpo, pues había una cruz. Y las encuentras, las encuentras. Placas, cruces. Este es en el camino primitivo también, otra. Esta parte a mí me encanta, es los montes de Teleno, desde el camino, es entre Astorga y Ponferrada. Es una zona muy bonita y tiene la Cruz del Hierro, que es uno de los puntos claves del camino. Es un poste con una cruz arriba, cruz de ferro o cruz de hierro, da igual si lo dices en gallego o en castellano. Y la gente lo que hace es depositar una piedrecita y pedir un deseo. Entonces lo que tienes que hacer es llevarte la piedrecita desde 1 kilómetro antes, porque como te pongas a buscar allí piedrecitas, no hay ni una, ni una. Como no cojas otra del montón y la pongas, de verdad, de verdad que no la encuentras. O sea, a 200 metros yo la primera vez, y hace muchos años, porque este es el primero que hice, y no encontraba piedras. Dije, tengo que ir para atrás a coger una piedra. Hay gente que la lleva de casa, sí que hay gente que la lleva a casa. Bueno, yo creo que uno de estos debo ser yo creo que soy este. Sí, ese sí. Otro punto insigne es Piedrafita, Cebreiro, perdón, o Cebreiro, el Cebreiro. Aquí empieza lo que se llama la subida a Cebreiro, son bastantes kilómetros de subida y el primer tramo es muy potente, se puede hacer, pero es un caminito carretero estrechito, es muy potente, luego es menos potente y luego ya es cuesta, o sea que imaginaros, la primera es muy potente, luego menos, y son bastantes kilómetros, o sea, no sé, como 8 o 9 kilómetros de subida. Una señora la primera vez, está marcado en 3 partes y son 2 pueblecitos lo que hay. En el primer pueblo le dije, digo, oiga, ¿esto sigue así? Y dice, no, ahora hay un poquito de subida y luego es llano. Jolín con el llano, jolín con el llano, ¿no? Por lo menos a mí no me lo pareció. Las flechas del camino amarillas, ¿vale? Las flechas amarillas del camino, ¿por qué son amarillas? Porque el cura de Cebreiro, el padre Valía se llamaba, en los años 60 o 50, vio que los peregrinos se perdían y no llegaban bien, se iban para otros lados, no estaba indicado el camino y además había pocos. Entonces este hombre vio que estaban pintando la carretera con rayas amarillas y se fue a los señores que pintaban, oye, ¿no tendréis un bote de pintura de sobra? Y le dieron un bote de pintura de la carretera y se puso a pintar las flechas en amarillo.
igual que en los puertos las casas son de colorines o es la pintura que les sobra de los barcos, pues aquí lo que hizo este hombre fue, sin querer, institucionalizar la flecha amarilla, que además viene muy bien porque cuando hay niebla se ve. Otra de las cosas curiosas de Cebreiro es que en la Edad Media había un cura, y era domingo, y había un temporal de muerte, con nieve, con viento, fatal, horrible. No llegó nadie a la iglesia, pero justo antes de empezar la misa, llegó un hombre a oír misa, y el cura le echó una bronca, le dijo que qué tonto era, que con el tiempo, que qué ridículo, que cómo había hecho eso. Bueno, pues en castigo al cura, cuando fue a consagrar el vino, se convirtió en sangre, como castigo a él. Entonces el vino, la sangre, la pusieron en una ampollita y está aquí dentro, la ampollita, ¿vale? La reina Isabel la Católica fue una peregrina a Santiago, no sé si llevaba mochila o no, y regaló a Cebreiro una copa, un cáliz de oro. Y ese cáliz de oro está en el escudo de Galicia. O sea, el escudo de Galicia que hay, el cáliz que hay en el escudo de Galicia es el cáliz que hay en Cebreiro. Kilómetro 100. Los kilómetros normalmente están en el mismo sitio. Bueno, pues en el Camino de Santiago no. Hace unos años estaba aquí, veis aquí cómo es y ahora está aquí. Le han cambiado de sitio. No sé si lo han medido con... Pero cerca. Está como 300 metros o más. Sí. Redondeando. Le han cambiado de sitio. Se ve que lo han medido con GPS o vete a saber qué. Yo la primera vez creía que me había pasado. Digo, joder, me he pasado. No lo veo. Hasta que ya me dijo uno, no, que está más adelante. Y ahora está aquí. ¿Vale? Esos son mis bastones. En Logroño hay una plaza que está con el juego de la oca. Hay gente de tipo esotérico, etcétera, que compara el juego de la oca con el Camino de Santiago. Hay puentes, están los montes de Oca, está el pueblo no sé qué de Oca, no sé cuántos de Oca, hay alguna zona que la relacionan con el laberinto. Bueno, pues hay unas similitudes, ¿no? Y entonces está el juego de la oca porque el camino está ahí, pasa por ahí. Y luego me hace mucha gracia porque es un mural que hay y pone el camino, está en Logroño, hay que entenderlo, el camino de Santiago se hace por tapas, han tachado la E, dice por tapas. Y es una mano con un pincho, con gambas o vete a saber. Se hace por tapas. Veis muchas esculturas en el Camino de Santiago de peregrinos, estas son varias de las más curiosas en el francés, y este era el monumento que había en el Monte do Gozo, justo antes de llegar a Santiago. Es un monte desde el que veías la catedral. Realmente cuando estaba este monumento, tú tienes que mirar hacia este lado y no veía la catedral porque había un bosque de pinos a lo lejos y no se veía la catedral. Ahora han hecho este otro precioso monumento, porque le han tirado, y han hecho este otro precioso monumento, que son 4 chapas ahí puestas, y lo bueno es que han cortado los pinos, entonces ya ves la catedral, ¿no? Cuando llegas tienes el gozo de ver la catedral, pero el monumento que han hecho de verdad que es triste, no lo siguiente. Como veis, esto es de hace mucho, porque estoy ahí más delgadito. Yo estaba en el hospital, en el albergue de Villadangos del Camino, y al salir un día por la mañana a despedir a los peregrinos,
pues estaba esa imagen de amanecer precioso, con todo lleno de córvidos, y había un ruido atronador, pero entre el ruido, el paisaje, hacía frío, no sé, la verdad es que estaba curioso. Estas son las flechitas que veis en el camino, las antiguas, porque ahora está señalizado, normalizado. En cada provincia, si hacéis el francés, las flechas son distintas, pero en Galicia están todas normalizadas. Como veis aquí, veis un montón. Desde un cartel, aquí esta cosa que han hecho, aquí una en una valla, aquí otra que es un palo. Este es el principio, me parece, del camino inglés. Uno en Francia, bueno, pues de distintos tipos, ¿no? Las oficiales ahora son estas. Y fijaros cómo se han ido juntando. 1, 2 y 3. Hay 3, no te puedes perder. En este sitio que está antes de bajar a Caldas de Reis, hay otras 2 más que no salen aquí en la foto. Hay 5. Es curioso porque si tú vienes por Asturias, solo te ponen la concha, pero te ponen la concha al revés, o sea, hacia así. En cambio, tú entrabas en Galicia y la concha estaba antiguamente así. Entonces, al principio decías, voy al revés, y no es que habían cambiado de una provincia a otra, la concha, esta te las indicaban así, y estas te las indicaban así. Ahora no, porque, vamos, si ves las antiguas, sí, pero ahora la concha siempre está hacia la derecha y lo que te indica la dirección es la flecha. Paisaje, a mí me gusta salir media hora antes de amanecer porque te da tiempo a ver amanecer, que normalmente no se ve, y en el campo pues a veces es muy bonito. Puente la Reina es donde se junta el camino aragonés con el camino francés, y hay este precioso puente. Sahagún tiene 2 catedrales románicas de ladrillo enormes, 2 catedrales, no, 2 grandes iglesias, muy grandes. Los campanarios son preciosos. Está también la iglesia de la Peregrina, que está en un monte y tiene un museo del peregrinaje, y es donde te dan el certificado de media distancia, de haber llegado a la mitad del camino desde Roncesvalles a Santiago. Hay muchos puentes como estos para cruzar arroyos, ríos, algunas son piedras sueltas, otros son así. A mí me encantan. La verdad es que cada vez que veo uno le hago una foto porque son preciosos. No sé, me encantan. Esto es Castilla. Es Castilla en marzo. Fijaos que aquí también hay varias señales. Castilla es muy bonito. Dicen que es llana, que no ves nada. Es muy bonita. Hombre, si vas en agosto a 38 grados, no. Esto es después de Burgos, no, antes de Palencia. Antes de Castrojeriz es esto. Aquí tenéis el puente de Angrois, donde se estrelló el tren. Por ahí pasa el camino de Sanabria, entra en Santiago. Y bueno, pues aparte de los familiares que han ido y vecinos, pues los peregrinos también van dejando sus cosas ahí. Este es el fantasma de Santiago. Está junto a la catedral y lo vigila todas las noches. En realidad es la sombra de este pináculo de aquí, que curiosamente proyecta esta sombra tan curiosa, ¿no? Convento de San Antón en Castrojeriz, está 2 kilómetros antes. Esto es curioso también, porque los peregrinos que venían de más del norte de Francia, de Inglaterra, de Alemania, ¿qué comían allí? ¿Qué pan comían? ¿Cuál pan que creéis que comían? Pan de centeno, normalmente, ¿no? Pan negro. Entonces, el pan ese creaba un cornezuelo que se llama,
y producía unas fiebres terribles. Entonces muchos hacían el Camino de Santiago y decían que se curaban haciendo el Camino de Santiago. ¿Qué les ocurría? Que entraban en España, había más trigo y cuando llegaban a Castrojeriz, que está cerca de Palencia ya, pues claro, de no comer pan negro, se curaban. Y entonces decían que era famoso que te curabas aquí. Aquí se te habían acabado las fiebres, en el convento de San Antón. Pero era eso. Este es un albergue del camino de un pueblecito precioso, del camino aragonés, y una calzada romana que ha quedado al descubierto, llevaría su tierra y sus piedras encima finas, pero bueno, ha quedado al descubierto. El refugio de Manjarín, ya me estoy pasando, ¿verdad? Bueno, pues este le voy a saltar porque este además lo han cerrado, era de un templario. Estos son bares que este también lo han cerrado, que tenía un montón de inscripciones y de cosas. Le han renovado, le han dejado un modernito, pero le han quitado toda la gracia. Un hostal en el camino de invierno, que creí que estaba en Cuéntame. Digo, esto es el plató de Cuéntame. Entonces hace 10 años, ¿eh? Hace 10 años. Tela. Bueno, el baño estaba muy viejo, pero estaba limpio. La catedral de Ourense, que tiene un pórtico casi igual que el de Santiago y en color. Pisadas yo creía que era de un perro mastín y eran de un lobo. Bastante recientes, según me dijeron los del pueblo. Los dos coreanos que me dieron la carne esa súper picante. Los pobrecitos, hacía mucho viento. Bueno, y esto pues es gente que te vas encontrando, que lo bueno es, a mí me gusta andar solo, pero lo bueno es luego encontrarte con gente, hablar con ellos, de todos los países, de todas las culturas. Se crea una amistad, un buen rollo, siempre. Bueno, esto no lo voy a contar. Heridas de guerra. Ya no me pasa esto, como mucho me sale una pequeña ampolla, pero esto fue la primera vez, yo creo. Perdí 4 uñas, ya no pierdo uñas. Y el día que tenía esto, pasé por el Boi Morto y dije, pues sí que voy muerto, el pueblo Boi Morto. Por la noche tenía los pies así. Esta es una fuente que hay en La Rioja, en Navarra, que suelta vino, las bodegas Sidache. Y esto, cuando llegas a Santiago, pues esto no es del camino en sí, pero en Santiago, en una de las calles, hay un capitel que es famoso que la gente le meta el dedito por esa parte, ¿vale? Esto es una tontería. Y bueno, para acabar, Camino de Santiago, una oportunidad para la reflexión personal, la oración, el que quiera, la soledad, la amistad, el compañerismo y el disfrute de la naturaleza. Y nada más, muchas gracias a todos. Bueno, pues muchas gracias, Ludovico. Y momento preguntas. He pasado 5 minutos. Hola, muchas gracias. Muy interesante y me ha sonado todo muy familiar. Pero sí. Yo hice 2 veces el camino, uno desde Bayona y otro desde Oviedo. Y te quería comentar, hablando de los tramposos, que decías, una vez que vienes en el Bayona por el Valle de Baztán, cuando te unes al francés en Pamplona, ahí cambia completamente el camino porque te juntas con miles de personas. Claro. Pero lo que llamó la atención fue que había un desvío falso provocado, o sea, habían cambiado las señales, habían puesto señales por otro sitio, te obligaban a pasar por un bar que habían puesto en medio del campo, un kiosco, y después volvías otra vez al camino, ¿no? Tienes toda la razón, eso ocurre y bastante.
O sea, hay que tener mucho ojo porque cambian, pero cambian las señales oficiales, las llegan a cambiar de sitio y te desvían hacia un albergue que está a 1 kilómetro, a 500 metros. O sea, yo del camino ya me puede poner para 300 metros que yo no me muevo. El primitivo, que lo hice hace 8 años, es como mucho más puro, muchísima menos gente, no te encuentras cosas de estas. Los albergues son más familiares, Sí. Es muy diferente al francés. El año pasado, a final de abril, no en Semana Santa, a final de abril, en 2 albergues llegaron a llenarse. Hubo peregrinos que llegaron y ya no tenían plaza. Fíjate cómo va creciendo. Pero es mucho más puro. La gente que está haciendo ese camino suele venir ya no hace el francés, ya no hace el portugués, por la saturación de gente. Y se están yendo al primitivo. Entonces el primitivo está empezando a ganar. Lo que pasa es que es exigente, tiene una parte que se llama la de hospitales, que es por un alto de la montaña, y yo cuando lo hice, una chiquita que iba delante de mí, del viento que hacía, porque te dicen con nieve o con niebla no lo hagas, tiene postes cada 20 metros, unos postes para guiarte, imaginaros, Y la chiquita que iba delante de mí la tiró el viento. Y corrí, iba con su mochila, una chavala joven, delgadita, la ayudé a levantarse y dice, si es que ya me ha tirado 2 veces más el viento. La pobre. Yo iba con los bastones así de lado porque a mí me iba zarandeando también. Pasamos con niebla y llegas a un acuerdo tácito con todos los peregrinos que estamos encontrando desde hace varios días, de no perderte de vista al que viene detrás ni al que viene delante, ya. Porque es muy fácil Sí, perderse. sí. Hay un truco ahí, si está muy malo, entonces te vas por abajo, por la de Allande. Y si comes en la Allandesa, ya la siguiente vez dudarás si ir por la parte más bonita o comer en la allandesa. Pues se come muy bien. Muchas gracias y recuerda, si lo has hecho, te recuerda mucho. Pero Gracias yo solamente te quería preguntar, la última etapa, ¿cómo te sentó cuando la hiciste? Porque a mí fue la peor. Pues yo la última etapa, ya te digo que perdí 4 uñas, pero iba a 50 kilómetros, donde el queso, en Arzúa. En Arzúa, la uña del dedo gordo, yo la movía así y era como si tuviese gelatina debajo, se movía la uña. Entonces me compré unas sandalias, era invierno, me compré unas sandalias y iba de gloria. Al cambiar la altura del tacón me entró una tendinitis, llovió, llegué a Santiago, hecho un Cristo y la verdad es que encantado. Y desde entonces no he parado. Mi mujer Esther dice, yo no sé, viene que parece que viene flotando. Y venía destrozado, destrozadito. Llevaba 12 o 13 kilos a la espalda, me llevé el Porsi, 20 Porsis en el Macuto, llevaba unas botas mías de montaña que eran solo un número más, yo necesito 2 números más, muchísimo peso, o sea, un novato total. Novato total. Una pregunta muy rápida, muy interesante la charla, Ludovico. Gracias. Para ir por aquí, Tres Cantos, ¿está señalizado el sendero? Sí. La Asociación de Amigos de los Caminos de Madrid se dedica a señalizarlos y todos los años lo repasa. Salvo que alguien mueva algo. Quizá es que hay un problema cuando sales de Monte Carmelo, hay una zona llana que te tienes que desviar a la izquierda y es que no hay donde poner carteles porque han puesto postes y hay una tierra de labor y los han tirado. Entonces hay unas piedras con la marca y quizá algún punto así puede que sea, pero todos los años los llamamos los pintaflechas. Hay un grupo de gente que son los pintaflechas
Y está indicado. Y en Madrid no estaba indicado y hemos conseguido que el ayuntamiento lo indique. Ha puesto no muchas flechas, pero las ha puesto en las farolas. Bueno, pues muchas gracias por la conferencia. Gracias. Y yo quiero animar a todo el mundo que quiera que se anime y lo haga. Porque una vez que lo haces una vez, te enganchas ya para siempre. Yo empecé en los años 90, llevo 18 y sigo yendo todos los años. Unos años una semana, otros años un mes, depende de los problemas familiares. Sí, sí, sí. Pero que vamos, que el que quiera ir, que se anime, porque lo puede hacer todo el mundo. Hay gente que hace 15 kilómetros, otros 20, otros hacemos 30, pero que es para todo el mundo. Totalmente de acuerdo. El camino, cada uno hace su camino como lo puede hacer. Unos, como dices, 10 kilómetros, otros en hostal, otros en albergue, porque es más poderoso. Pero todo el mundo lo puede hacer. Yo he visto gente con 2 bastones haciendo el camino, ¿eh? O sea, andando así, con 2 bastones. O sea que... Sí. Sí, yo sí. Ah, sí. Sí, yo he hecho el camino 2 veces, uno saliendo de Tres Cantos y el otro saliendo desde Astorga. Y bueno, hubo uno que empecé acompañada y después seguí sola. Sí. Y fue una experiencia increíble porque se Sí. te abren todos los sentidos, Sí. empiezas a... Bueno, pero lo que más gracia me ha hecho ha sido cuando me he enterado que lo de la hospitalidad se daba porque se pensaba que el que hace el camino es santo. Entonces, bueno, pero, o sea, antiguamente se Sí. acogía siempre al peregrino porque parecía que el contagio con el peregrino Sí. también era bueno. Sí, 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 sí. Bueno, pues muchas gracias a todos. Gracias, Luis, por tu conferencia. Y ahora Isabel, nuestra presidenta, te va a entregar un pequeño detalle. Y a todos, gracias y hasta el año que viene. Muchas gracias. Muchas gracias. Qué bien. Por los buenos recuerdos que nos has traído a los que lo hemos hecho. Sí, ¿verdad? Yo creo que tenía razón el compañero, engancha el camino.